Efectivamente, yo soy Checho Recoechea Urquijo. Mi aita José Luis, mi ama Isabel, se casaron en el año 1939 cuando mi aita salió de la cárcel, luego concretamente de la cárcel del campo de concentración en el que estaba, y pues en el año 41, 25 de enero de 1941, pues nació su primer hijo, que soy yo. Somos dos hermanos, un hermano y una hermana, y efectivamente yo soy nacido en Erandio, en la calle Ibarra número 1, y automáticamente tengo que decir que no soy de clínica, sino que soy nacido en mi propia casa. He nacido en Erandio, vivo en Erandio, me casé en Erandio con una erandiotarra y tuve dos hijas, y bueno, pues una filóloga, otra responsable de gimnasia rítmica en Cataluña, etcétera, etcétera. ¿Cómo comencé? Efectivamente, ¿cuál era mi cuadrilla? Pues yo comencé mis estudios en el colegio de los maristas de Erandio. Bueno, estoy diciendo no. Yo comencé en las monjas de Erandio, en las monjas de la Compasión, con 2 años, pasando a Jado con 6, es decir, a los maristas. De los maristas pasé ya al Instituto de Bilbao, al Instituto Miguel Unamuno, donde estudié el bachiller, y tras el bachiller, a la vez que hacía el bachiller, hacía formación profesional nocturna y automáticamente ingresé en la carrera de ingeniero técnico allá por el año 57, terminándolo en 1964. Bien, muy bien. Bueno, como el tema que nos ocupa exactamente, el tema del cual vamos a hablar, son precisamente los sucesos acaecidos en Erandio en el año 1969, durante el mes de octubre. Me gustaría, sin centrarnos demasiado en el tema, que nos resaltarías de alguna forma un poco cómo viviste esa época de la guerra civil y del franquismo hasta más o menos esa década de los 60, finales de esa década de los 60, ya sea directamente o indirectamente, ya sea el franquismo durante tu juventud o la guerra civil por parte de Aita y Ama. Bien, bueno, la guerra civil, como te puedes comprender, si nací en el 41, no la viví, lógicamente, pero como se suele decir, el año 41 es el año del hambre, por lo tanto sufrí todo lo que sufrieron todos los nacidos en aquellas épocas, más luego todo lo acaecido con la dictadura franquista. Decirte que, por hablar un poquito y centrar el tema de Erandio para cuando lleguemos al tema de los sucesos del año 69, decir que Erandio no era municipio, Erandio no era municipio independiente. Erandio había sido anexionado a Bilbao en 2 situaciones, en 1925 y en 1940. Concretamente en 2 épocas dictatoriales, la primera de Primo de Rivera, donde Bilbao anexionó a los municipios de Begoña y Deusto, y anexionó a parte del municipio de Erandio, concretamente Luchana-Enecuri. Y ya posteriormente, en la época franquista, de la dictadura del general Franco, pues automáticamente anexionaron el resto del municipio. El 1 de enero de 1940, el municipio de Erandio se anexionó a Bilbao y estuvo anexionado a Bilbao con muchos problemas de todo tipo. Voy a contar una anécdota simplemente para que se sepa lo que ocurrió. Concretamente en el año 1948, en aquella época se hacían las primeras comuniones y aquellas cosas, y yo efectivamente tenía que hacer la primera comunión. Bueno, pues colindando a mi casa hubo un gran incendio, con lo cual pues a mí me tuvieron que lanzar con un colchón por las escaleras, etcétera, etcétera. Y cuando llegaron los bomberos de Bilbao, curiosamente, las mangueras no se podían conectar con las bocas de riego de Erandio. Es decir, eran distintas, para que se vea efectivamente cómo ya en el año 48, 7 años después de la anexión, todavía no habían cambiado ni las bombas de agua. Muy bien, ya nos has adentrado un poco en cuál era la situación administrativa del pueblo
Claro, probablemente a los sucesos, ¿no? Esa década bastante triste y movidita en este pueblo. Y ya que estos sucesos precisamente se dieron en torno a las reivindicaciones sobre la contaminación y sobre la situación medioambiental que vivía la zona de la ría, ¿nos podrías contar un poco cuál era esa situación y cómo viviste tú esos años, Sí, en esos años de anexión de Erandio y también en esos años de contaminación ambiental? Erandio era un pueblo, urbanísticamente hablando, yo diría que extraordinario, es decir, el desarrollo urbanístico de Erandio fue posterior precisamente durante la anexión a Bilbao. Y al estar tan lejos de Bilbao, a 8 leguas de Bilbao, pues efectivamente tuvieron poca relación con los habitantes de lo que luego posteriormente será municipio de Erandio y que antiguamente lo era, y hacían lo que querían. Es decir, eh, la industria que se generó en Erandio fue una industria medioambientalmente, eh, yo diría que un gran contaminante. El desarrollo el desarrollo industrial de nuestro país y en concreto en la zona del río Nervión y Baizábal fue una industrialización salvaje, y decir que en 1,5 km, por ejemplo, había 2 plantas de extracción de sulfúrico, había una cementera, había infinidad de plantas químicas, y que además, lógicamente, y en aquella época franquista, con sus militarotes al frente y sus consejos de gobierno, no tenían ningún cuidado porque no existían las normas que en estos momentos existen de calidad del aire, de calidad del agua, de calidad del suelo, etcétera, etcétera. Decir que en una sola empresa, en Erandio, hubo emanaciones de SO2, bueno, había SO2, NOx, CO2, etcétera. Pero en una emanación de SO2 concretamente, se llegó a medir 11.000 miligramos por metro cúbico. 11.000 miligramos por metro cúbico. Cuando en estos momentos las características de la normativa son 150 miligramos. Es decir, que no era de extrañar que en aquella época gentes de Erandio, hombres y mujeres, no solamente trabajadores de esas empresas, sino también los que sufríamos esa contaminación, pues tendríamos que estar yendo y viniendo al médico con problemas de garganta, etcétera, etcétera. Tengo que decir que yo no he dormido con la ventana abierta hasta el año 1982. Es decir, que concretamente, a pesar de los calores, por ejemplo, del verano, o de lo que haga falta, en Erandio no se podían abrir las ventanas, porque concretamente había una serie de empresas, Metalúrgica del Nervión, Nonquinesa, Ercosa, Indumetal Recycling, Befesas, etcétera, etcétera. Bueno, Befesa ahora en la actualidad, que contaminaban Remetal, eran empresas que contaminaban todo lo que querían y más. Eso ha ayudado porque en Bilbao quien gobernaba era una señora, Pilar Careaga, concretamente adicta al régimen y familiarísima de algún conde por ahí que a su vez era concretamente el dueño de algunas de estas empresas, pues automáticamente teníamos todo resuelto, ¿no? Yo recuerdo cómo en una primera actuación, que luego hablaré con más detalle, de la policía, cómo golpeó a unas señoras salvajemente, y cuando llegó, porque tuvo la desfachatez de venir la alcaldesa de Bilbao a Erandio, las mujeres se le levantaban las faldas y le enseñaban las moraduras de los porrazos de la policía. Es decir, que era una situación medioambientalmente, francamente, salvaje. Hay que decir que concretamente, y es una opinión, o sea, una
cuestión personal también, yo aprendí a nadar en el año 1953. Y yo aprendí a nadar en los charcos, en los que se formaban a la subida de la marea del río Asúa. Es decir, que íbamos allí, lógicamente, de manera con la ama prohibiéndote que vayas, pero bueno, íbamos allí y allí aprendíamos a nadar para después, y a continuación de allí a pegar el chapuzón y aprender a nadar, venir a la ría, venir a la ría y nadar en la ría. Año 1953, con la superficie de agua de la ría totalmente limpia, con el oxígeno que tiene que tener, con peces. Recuerdo cómo ya, pues cuando teníamos, que salíamos de Jado, pues que podíamos tener 11, 10, 12 años, íbamos al Paseo Churruca, hoy reivindicado precisamente por muchos de nosotros, íbamos allí y pescábamos, concretamente veníamos a donde las pescadoras que vendían debajo de los pórticos del ayuntamiento, les decíamos que nos den unos trozos de pescado, de pedetal, y hacíamos con unos aros y con un poco de saco, cosíamos, hacíamos unos redeles, lo echábamos al agua y allí cogíamos unos mariscos francamente importantes, ¿no? Para ver que efectivamente 5 años después, 1959, 6 años después, la ría de Bilbao ha sido un caos, y menos mal que en estos momentos, lógicamente, se ha solucionado el tema de la lámina de agua, no así los sedimentos. La ría de Bilbao está altamente contaminada en sus sedimentos. Tiene 30 millones de metros cúbicos de residuos altamente peligrosos y que son difíciles de quitar y de evitar, porque puede venir cualquier aguaducho como vino en el año 83 y efectivamente podemos armar un lío medioambiental formidable. O sea que Erandio, de ser una zona eminentemente agrícola en un lado, en la zona de Goicoa, y agrícola industrial en la zona de Alzaga o Ecoa, efectivamente se convirtió de ser un paraíso se convirtió en un infierno. Sí, nos has hablado un poco, ¿no?, de la situación administrativa con las anexiones y desanexiones, en parte causantes de el siguiente tema que hemos tratado, que es la contaminación ambiental. Nos has hablado de la ría de Erandio, bueno, el tiandem del río Asúa. ¿Qué nos dices sobre la situación social? Porque eso originaría bastantes problemas en el pueblo, ¿no? Sí, la situación... Erandio era un pueblo donde solemos decir que nos conocíamos todos. Es decir, desde la infancia, que todos íbamos, solamente había un colegio, para chicos los maristas, para chicas la monja de la Compasión, y el colegio que se llamaba Colegio Nacional, donde efectivamente se distinguía también, no había coeducación y se distinguían chicos y chicas. Y efectivamente éramos todos amigos, éramos todos conocidos. Nuestros padres salían en verano a la calle, a la plaza, a hablar de sus cosas mientras nosotros jugábamos pues al escondite, a canicas, al chorro morro picotayoque, etcétera, a los juegos que en aquellos días existían y que por desgracia hoy no existen, porque los medios estos del WhatsApp y la informática nos están destrozando a nuestros nietos. Pero bueno, que se sepa que en aquella época se jugaba esto mientras los aitas efectivamente descansaban y hablaban de sus cosas en la... Erandio tenía una curiosidad también en esa época. La curiosidad era que era un barrio, claro, porque todavía no había sido desanexionado, donde se poteaba mucho. Es decir, las cuadrillas importantes, digo importantes en cuanto al número de personas, se poteaba. Era un rito que los viernes se juntase gente. Y los viernes se juntaban los partidos políticos clandestinamente
precisamente mientras tomaban potes, de bar en bar, trataban de las huelgas a realizar al lunes siguiente, ¿eh? O sea, esa es una situación que en Erandio se ha dado. Es decir, la situación social era un pueblo que a la primera que, en concreto, cuando llegaron las vacas flacas de que ya no se podía más con la contaminación medioambiental, efectivamente una llamada de una comisión creada al efecto, automáticamente nos reuníamos 1.000, 2.000 personas sin ningún inconveniente. Ujú. Bueno, además también teníais el equipo de fútbol, ¿no? Que tiene muchos años y que precisamente también ha creado unión en el pueblo. Sí, sí, yo soy de los que suelo decir que efectivamente el Erandio, que tiene ya 101 años, que hemos celebrado el año pasado, la temporada pasada, su centenario, yo estoy convencido de que era un elemento propio de unión entre la gente. Teníamos dos equipos aquí en Alzaga, el Ibarra y el Erandio, otro en Goicoa, el Apursuerte, pero eran de niveles, el Erandio estuvo en segunda división, siempre en tercera división, aunque ahora no, aunque ahora está Ha sacado grandes jugadores, ¿verdad? Una buena cantera para... jugadores. En el Erandio pues ha jugado Zarra, ha jugado Venancio, ha jugado Aray. Bueno, es decir, Erandio ha llegado a tener 9 internacionales. 9 internacionales. Bueno, después de este contexto Sí. realmente interesante, podríamos ya ir enfocándonos en nuestro tema, ¿no? Como nos has explicado, todo esto de alguna forma, pues crearía una reacción social más o menos importante, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poco de cuándo empezaron estas protestas contra la contaminación? ¿Quién era precisamente el enemigo, digamos, entre comillas? Un poquito... Mira, concretamente en Erandio, una época importante fue la década de los 60. Concretamente 1965 fue una fecha importante. Se creó la comisión, si lo digo, la asociación de vecinos, la asociación de vecinos. En el año 68 se creó la Icastola, Alzaga Icastola. Y en el año 69 no tuvimos más remedio que crear una comisión popular para dirigir todas nuestras fuerzas en contra de que estas empresas que antes he citado, y vuelvo a decirlas, Metalquímica, Unquinesa, Indumetal, Remetal, es decir, toda la sección química que en estos momentos existían en Erandio, provocaban las contaminaciones que antes he dado también el dato de 11.000 miligramos metro cúbico. Nos reuníamos, primero intentábamos que a través de el teniente de alcalde de Erandio, miembro, concejal en el Ayuntamiento de Bilbao, pues íbamos allí a comentar los problemas, pero bueno, como en el lado contrario estaba la alcaldesa, y a su vez, como digo, los hermanos de la misma, por lo tanto había muy pocas formas, y además, insisto nuevamente también, no había medidas ni de comprobación ni de absolutamente nada. No había, la industria en este país estaba a lo que querían sus propietarios. Y sus propietarios eran, por ejemplo, los Lipperheide, a la sazón en la época pues alemana, luego vino Erandio, montó Remetal y Indumetal, luego estaba el conde, el marqués de Ibarra, el conde de no sé qué, y automáticamente todos estos pues provocaban la contaminación y les importaba un bledo. No, es que hemos tenido una avería y el ventilador. No, oiga, que en aquella época yo ya acababa, había terminado la carrera y me sabía las cosas. Es decir, sabíamos cuando íbamos y, no, es que vamos a poner unos ciclones. Oiga, que los ciclones no son para esto, que para esto se ponen filtros y filtros o electrostáticos de mangas o lo que sea. No, pues bueno, en definitiva, absolutamente cero.
Hasta que un buen día, pues efectivamente ya nos hincharon demasiado, se conocen las narices, y aprovechando las fiestas de Bilbao, concretamente las fiestas de Bilbao en aquella época eran pues ópera y toros, por lo tanto era pues las fiestas de los neguríticos de la época que una vez terminada la ópera tenían que pasar con sus coches por la carretera de Sirga, por la carretera de la Ría, y efectivamente dijimos, mira, pues esta va a ser buena. Vamos a cortar el día de la ópera, y curiosamente fue la época de la ópera Nabucco, que al menos a mí personalmente me encanta. Bueno, en definitiva, nos pusimos, pues no sé, 100, 200 personas en la carretera cortando el tráfico. Y bueno, pues el tráfico cortado, inmediatamente vino la Guardia Civil. Erandio tenía cuartel de Guardia Civil. Concretamente el capitán Hidalgo, que luego uno de sus hijos, también capitán Hidalgo, fue famoso por sus torturas en la lucha contra los presos vascos. Bueno, pues quitaros de aquí, ¿qué tal? No, no, aquí no nos quitamos. Sentados. Empezamos a coger barricadas, tal. Y hasta que vino la Policía Nacional y bueno, pues a correr, ¿eh? Vamos a correr y hasta otro día. Entonces esto vino el propio teniente alcalde, oiga, tal, que no se preocupe que yo voy a tratar esto, no, no, aquí no nos meneamos hasta que tal, bueno, hasta que vinieron. Vinieron y ya a partir de ese momento comenzaron pues todas las manifestaciones habidas y por haber, hasta que un buen día pues vinieron pues la policía, concretamente vino la policía, empezaron a tiros con balas no de goma como se usan ahora, sino eran balas, aunque también las balas de goma matan a algunos. Concretamente tiraban, decían que tiraban al aire y efectivamente pues debían de tirar muy bien al aire cuando le pegaron a un vecino de Erandio que estaba en la ventana del tercer piso de su vivienda y gravísimamente fue trasladado al cuarto de socorro que teníamos en Erandio. Aquí no se pudo hacer nada y se le llevó al hospital. Bien, nos has hablado de uno de los trágicamente fallecidos en los sucesos, pero vamos a ir un poco por orden. Por lo tanto, podemos deducir, ¿no?, que las autoridades, la respuesta de las autoridades era realmente represiva contra estas protestas. Por lo tanto, llegamos al 69, octubre, sí. Y cuéntanos, ¿cuáles fueron exactamente los hechos acaecidos? Y cuéntanos también desde la perspectiva de la que tú la pudiste presenciar, si fue posible, ¿no? Si les conocías. Vamos a ver, como ya he comentado hace un momento, efectivamente comenzaron las manifestaciones, pero estas manifestaciones, las fiestas de Bilbao eran y son en agosto, pero es que también en Erandio son en agosto, San Agustín, 28 de agosto, unas fiestas populares extraordinarias y que la Comisión de Fiestas, junto con la Juventud de Erandio, compuso una canción que la voy a cantar para que sirva de recuerdo, y era: fuera el gas, que nos vamos a morir, fuera el gas. Bueno, pues esta, que como se puede observar tiene su parte de sanferminera, esto lo tocaba la banda Unión Musical Vizcaína de Santurtzi, y que cuando se daba el pasacalles, porque se daba un pasacalles por todo el pueblo, la banda acababa el pasacalles en el embarcadero. Como ellos eran de Santurtzi, efectivamente tenían que coger el gasolino para pasar a la margen izquierda y allí se remataba. Allí se remataba el fuera al gas y esa era la consigna. Bueno, pues San Agustín, 28 de agosto, automáticamente septiembre, más reuniones con las empresas, llegamos a conseguir, y digo conseguir, a las mujeres cuando iban por la calle con medias, las medias de nylon, se les rompían, se les hacían agujeros.
sin más, ¿eh? Iban por ahí, un agujero, otro agujero. Era ya una cosa que no podía ser ya más llamativa. Y conseguimos que la empresa que provocaba esto regalase un juego de medias si llevaban las medias rotas. Conseguimos eso. Pero claro, no conseguimos de que echarían el gas que echaban, que era pues eminentemente tóxico y eminentemente grave el tema, ¿no? Bueno, pues empezaron las manifestaciones, llegó esta manifestación de octubre, como he comentado, a Josu Fernández, que fue el primer herido y el segundo muerto, porque duró bastante en el hospital, le tiraron, vamos, le pegaron. Luego, claro, la policía decía que se había tirado un tiesto y no sé qué más cosas, ¿no? Mentira, mentira y mentira. El hombre estaba asustado porque ya tenía su edad y demás, estaba mirando por el balcón cómo corríamos los demás por la calle, ahorita para arriba, y efectivamente le dieron el tiro. Con este tiro, lo que se provocó al día siguiente fue una huelga general. La comisión, junto con los sindicatos entonces clandestinos y, en fin, se organizó, se cerraron los bares, se cerraron las tiendas, los bancos y tal, y se cerraron todas las empresas del municipio. Y no solamente del municipio, sino que en solidaridad también paró la naval de Sestao. Hubo también movilizaciones en la universidad, etcétera. Bueno, en definitiva, del orden de 2.000, 3.000 trabajadores con sus buzos azules en la plaza de Erandio, en la plaza mal llamada Marqués de Estella, porque el Marqués de Estella fue otro de los dictadores de este país. Concretamente, vino la policía, y claro, los trabajadores, pues pies que te quiero, empezaron a subir por el monte arriba hacia Arriagas, y por la espalda, un guardia, que se sabe el nombre y apellido del mismo, que ahora no recuerdo, pero que luego me acordaré cuando acabemos la grabación, y ya te lo diré para que se sepa, porque hubo juicio. Bueno, pues le pegó un tiro por la espalda a Josu Murueta, hoy reconocido con una plaza Josu con una plaza en el barrio de Astrabudúa, y Antón Fernández con una calle también en Alzaga, ¿no? Bueno, pues al día siguiente otra vez huelgas. Este hombre, el pobre Josu, murió pues, de manera inmediata en el hospital, y ya pues esto debió de conseguirse, pues que se oyese, y el Consejo de Gobierno presidido por Franco trató el tema de Erandio, y en concreto paralizó a dos empresas a las cuales les echó en aquella época 25.000 pesetas de multa, pero que en definitiva no había absolutamente nada que hacer con el tema de la contaminación. Posteriormente, efectivamente, ha habido pues normativas medioambientales. Por desgracia también ha habido cierre y ceses de actividades industriales, es decir, Metalquímica de Nervión se tuvo que derribar, desapareció. Las empresas actualmente vigentes químicas contemplan los requisitos que la administración establece, y bueno, como he dicho antes que no podía dormir con las ventanas abiertas, pues ahora sí, ahora ya en Erandio se puede dormir con las ventanas abiertas. Muy bien. Y por lo tanto, ¿conocías tú a Josu o a Antón? Sí. Bueno, Josu, Antón mayor que yo conocía a sus hijos, que serían de mi edad más o menos. Antón Fernández era, oriundo del municipio de Erandio, de toda la vida, toda su familia. Hubo un funeral masivo por él, y concretamente murió, quiero recordar, el 14 de noviembre, ya duró casi 15-20 días, y automáticamente pues y Josu Murueta lo mismo. Josu Murueta
pues tanto a su, y en estos momentos más, porque claro, hemos colaborado con las señoras de Josu y Antón para solicitar ayudas al gobierno por víctimas yo diría del terrorismo de Estado, y entonces pues efectivamente yo creo que están en el corazón de todos los herandiotarras. Y esa fue la razón por la cual yo escribí un libro. Yo escribí un libro, In Memoriam, libro que, bueno, pues ahí está, con los datos más fehacientes de algunas de las cosas que acabo de decir ahora en esta charla o comunicación que tengo contigo, pero que efectivamente, bueno, pues la gente tuvo a bien leérselo, vamos, recordaban de pe a pa absolutamente todos los sucesos acaecidos. Y venía, por ejemplo, el amigo Castrillo y decía, mira, a mí me metieron por aquí me metieron la bala y tal. O sea, gente de Erandio a los cuales hubo dos detenidos y hubo así como 3 o 4 heridos de bala. Heridos de bala que luego, al ocurrir las muertes en el pueblo, hay alguna foto en el libro que se contempla todas las viviendas con sábanas blancas en los balcones con crespones negros. Y en aquella época llegó a venir la policía a caballo. Nos llegó una policía a caballo desde Logroño. Es decir, que la represión fue salvaje. La represión fue salvaje y además, curiosamente, una represión por razones de un comienzo, yo diría, del ecologismo. Es decir, en aquellos momentos no existían colectivos ecologistas. A raíz de estos acontecimientos, yo recuerdo que este era un tema que se estudiaba en la universidad. En Madrid se estudiaba los sucesos de Erandio como un hecho importante de la participación del pueblo en lucha por el ecologismo, ¿no? Como nos has dicho durante la entrevista, estos trágicos sucesos, pues bueno, una represión bastante fuerte posteriormente y tal. ¿Cómo terminó todo aquello? ¿Cuál fue cómo terminó el juicio? ¿Cuál fue la sentencia? Sí, mira, vamos a ver, concretamente el juicio terminó con la sentencia de un policía armado llamado Antonio Castañeda Rodríguez, al cual le sobreseyeron el caso. Es decir, efectivamente llegaron a saber que este había sido el que había asesinado a Josu Mureta, sin embargo, este no pisó la cárcel. Y lo que también quería quizá añadir es cuando he dicho que concretamente estos sucesos dieron paso a que el mismísimo Consejo de Gobierno el Consejo de Gobierno de Madrid, presidido por Franco, era Carrero Blanco el que presidía el Consejo, y decretaron el estado de excepción en el País Vasco. Bueno, pues yo, para finalizar, Chechu Aurregochea, Erandiotarra, como yo, mis aitas y mi amoma, tremendamente agradecido porque nos hayas permitido este espacio. Me gustaría añadir unas cosas una vez que ya te conocemos un poco desde esta perspectiva en el contexto de los sucesos del 69. Bueno, qué decir de ser uno de los secretarios fundadores de Castor Alchaga, donde yo he tenido la suerte de estudiar, de ser también uno de los primeros secretarios, primer presidente de la Federación de Castolas de Vizcaya, y sobre todo agradecerte, ya no personalmente, sino también un poco desde el punto de vista de la construcción de la memoria histórica y desde el pueblo de Erandio, agradecerte todo ese trabajo durante toda esa década de los 60, siendo miembro de la Comisión contra el Gas, siendo miembro de la Comisión pro desanexión, y bueno, y también gracias por el aporte cultural de tus libros y por el trabajo que haces en Erandio, todo aquello y tal. Y luego, bueno, pues agradecerte también de parte de todas esas personas como mi amoma, la cual vivía precisamente en el edificio donde murió Antón, todo ese esfuerzo por reconstruir la memoria de este pueblo y de nuevo gracias. Exacto, a ti.
Bueno,